Son las 12:01 y estamos en la superestación Super Estéreo 105.9 FM. Hoy en Mechanics Brothers te habla Henry Magaña y estoy con la preciosa Sister. ¡Anda! La Mechanics Sister, mi sister. Ahí está Betania Abreu. Yo aquí sigo, hoy vengo en look de jeans rotos, alivianado, gorrita, acá, todo muy relajado como el mango. Es sábado, amiga, es sábado. Aquí bueno, los controles. En el programa del día de hoy tenemos a un grande del Automotive Aftermarket, don Jorge Aranda Zavala, el motor de Madero Refaccionarias. Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí a la orden. Don Jorge, de verdad, es un honor tenerlo aquí en cabina y que nos cuente más o menos cómo ha sido la historia, no solamente de emprendimiento, sino cómo involucrarse con los mecánicos, cómo entender su mundo, cómo entender también el mundo de crecer, pues una refaccionaria tan famosa como lo es Madero y que precisamente es nuestro patrocinador oficial del programa del día de hoy. Don Jorge, sabemos que en los inicios usted y su hermana Patricia, a quien le mandamos un saludo, hacían absolutamente todo en ese momento. Entonces hacían prácticamente todo, como cualquier emprendedor, ¿ok? Sí. Y este programa yo quiero que mucha gente, no solamente de la industria automotriz, sino bastantes personas que deseen crecer sus negocios o tengan ahí la chispa de querer hacer algo grande, presten mucha atención y mucho oído a lo que don Jorge y su experiencia nos va a decir. ¿Cómo era un día normal en Madero cuando apenas estaban empezando, don Jorge? Bien, pues resulta que yo me inicié en lo de las refacciones como diligenciero. ¿Ah, sí? Sí, de ahí fui subiendo almacenista, vendedor, mostrador. Y luego a mis 16 años ya salí a vender a las refaccionarias pequeñas. 16 años. Sí, empecé muy joven. ¿Y qué lo motivó a empezar en este mundo de la mecánica? Porque hay muchos jóvenes que nos están escuchando, claro, que se están desenvolviendo en mecánica o en otros ámbitos. ¿Pero por qué en mecánica específicamente? Pues fue la oportunidad que tuve de trabajo. Fue lo que había teníamos en ese momento. Pues, necesidades. Yo estudiaba de noche, trabajaba de día. Pues, para salir adelante, ¿no? Tenía esa visión. Y me ofrecieron el trabajo de la refaccionaria y empecé de diligenciero. Ok. ¿Y usted sabía algo de piezas o alguna? Sí, mi papá tenía una reparación de llantas. Ok. Y siempre estuve relacionado con autos y todo. Entonces, ya tenía conocimiento. Alguna noción, sí. Me gustó. Sí, es muy importante cuando crecemos con los padres y de pronto pues nos enseñan. Por ejemplo, mi papá me enseñó siempre a hablar por micrófono porque él también está metido en el mundo del audio. Yes. Pero yo creo que es algo que nos invita a, cuando estamos mayores, pues obviamente tener esta idea de a qué nos vamos a dedicar. Yo quiero preguntarle algo muy importante. ¿Qué fue lo más difícil de ser el diligenciero, el demostrador, el de ventas, el gerente en su momento cuando empezó a crecer de todo? ¿Qué fue lo más difícil en esos tiempos? Pues un poco por la edad, ¿no? Que crean en ti. Porque lo primero que pensaban en tu madurez. Pero pues traté de demostrar que responsabilidad, puntualidad y seriedad ante todo, ¿no? Y fueron creyendo en mí, ¿no? Aquí viene una increíble pregunta. ¿A qué edad entonces inició Madero Refaccionarias? A los 23 años. Usted inició a los 23 años Madero Refaccionarias. Ok, o sea, muy joven. Sí, de mis viajes y de mis ventas, mis sueldos como vendedor, mis comisiones. Fui ahorrando, compré un local pequeño, fui ahorrando, compré anaqueles de medio uso, ¿sí? Y a los 23 años inicié el changarrito y le pedí a mi hermana que trabaje conmigo. Claro. Y yo seguía todavía trabajando de vendedor 4 años después para seguirle metiendo ingresos al negocio, o sea, capital y poder tener refacciones. No, hombre, usted está hablando de un changarrito, que hoy no es un changarrito, es un changarrote. Así es. Y dígame algo importante. Porque hay gente que de repente nos escucha y que invitamos a que nos manden mensajes a la línea directa de Super Estéreo. Yo quiero preguntarle en ese momento qué inspiración tenía usted. Porque me está diciendo que a los 23 años y juntaba su dinerito y de repente el localcito y todo. Pero pues cuando estábamos jóvenes y chavos, pues está la chamaca o está la bandita ya o la gente y todo. Y como que nos empezamos a ir por otras rutas. ¿Por qué usted no se fue por esas rutas? Pues tenía una meta de darle una mejor vida a mis padres y yo tener una mejor vida.
vivir una mejor situación económica. Y yo sabía que tenía que hacer algo diferente y no dejarme llevar por la corriente que teníamos. Empecé a capacitarme, diplomados, cursos, y sí, o sea, empecé a pensar fuera de la caja para eso, para hacer cosas que me puedan ayudar a crecer el negocio, a hacer una empresa como tal. Fabuloso, importantísimo eso de estar estudiando, estarse motivando, ser autodidactas en cierta forma. Y vamos a hacer memoria, don Jorge. ¿Usted recuerda cuál fue la primera gran venta o alguna pieza en específico que logró conseguir en sus inicios y que, por cierto, eso le ayudó a capitalizarse y decir, este negocio tiene futuro? Pues yo sabía que tiene futuro porque carros va a haber siempre, ¿no? Ok. Entonces lo que primero que tenía que hacer es satisfacer a mis clientes. Usted ya tenía una cartera de clientes ya. Pues eran los mecánicos, Okay. las líneas de camiones, los flotilleros que tenían flotillas de camiones, de autos. Y era demostrarles que sí podías. Tratábamos con la competencia, también una competencia muy grande que es desde allí empecé con los Torre, que ya no están. Claro. Con ellos Claro, empecé, claro, fue mi claro. escuela, entonces era competir con ellos y era remar contra corriente. E insisto, era demostrar que te cumplo, buen precio, buen surtido y además el conocimiento. Ya en esa época yo ya tenía 12 años en el medio. Bastante Entonces, tiempo, ya conocía un poquito del medio, ¿no? claro, fui viviendo toda la evolución de los autos, porque precisamente en esa época evolucionaron de carburador a fuel injection, Ok. a sistemas electrónicos, sistemas de freno ABS, o sea, todo eso lo fui viviendo. Cambiante Y fue- el mundo. Claro, entonces todo eso nos ayudó mucho. Y que no ha dejado de cambiar, ¿ah? No dejé cambiar, es muy dinámico. Ahorita ya están los autos híbridos, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Eran solo 5 marcas y Así, todo eso. en ese momento. Ford, Dodge, Chevrolet, Volkswagen y Nissan. Solo La las- Rambler ya iba para abajo, ¿no? Y era con lo que nosotros nos divertíamos Sí, en las sí. piezas, ¿no? Sí, así es. Todo emprendedor, don Jorge, sufre por el dinero al principio. ¿Ok? Sí. Usted nos dice que fue con sus ahorros que empezó a lograr esto. Pero, dígame, realmente, ¿cuál fue la venta más importante que lo posicionó? ¿Aceites, balatas, qué piezas? ¿Qué fue lo más importante que lo posiciona a usted? Pues como es muy variada, no puedo decir que sea una sola, ¿no? Pero sí el tren motriz. Ok, El tren motriz le llamamos a los frenos, suspensión, ok. dirección, ¿Qué es lo más consumido aquí? amortiguación. Pues es lo que genera en un momento dado más ingresos. Ok, Porque pues sí, las partes de afinación son las que ven día a día, pero es como en las tiendas el francés y el azúcar que dejan así, porque lo tienes que tener, ¿no? claro. Entonces las otras piezas son piezas más caras y no es porque le ganes más, sino porque su valor pues se deja más. Su margen es más. Sí, exactamente. Ok, pero de todas maneras también tiene mucho que ver con cómo manejamos nosotros los yucatecos. Decían el En otro las día calles. Sí, hombre. Decían el otro día que un carro de esos que se manejan solitos no puede manejar aquí en Yucatán. Correcto. Que si no tope, macho y demás. Sí, claro. Bueno, don Jorge, usted es fruto de muchas resiliencias. Y cuando hablamos de resiliencia significa una persona que se ha motivado a salir adelante a pesar de las adversidades. Y yo quiero hablar un poquito del año negro. En la historia, cuando yo tenía 4 años, en 1894, pues hubo bastante difícil la economía en todo el país. ¿Cómo sobrevive una refaccionaria cuando el dinero de repente no vale nada y la gente deja de reparar sus autos? Estamos hablando de ese 1994, muy sentido para toda la nación. Platíquenos, ¿cómo Madero Refaccionarias empezó a mantenerse? Porque se estaban manteniendo en ese momento, en el 1994. Pues con una disciplina de gastos, ¿no? Y de costos. Teníamos poco personal, era mi hermana, yo y 3 personas más. Entonces, pues no cambiamos nuestra forma, ¿no? Todos los ingresos se reinvertían. Ok. Yo después de pues tener mis comisiones y un buen sueldo como vendedor a nivel ya peninsular, pues entré a la refaccionaria y me puse un sueldo bajito. Y todo que se reinvierta. Y cuando nos agarró la devaluación, la ventaja que hemos tenido es que siempre tenemos mercancía.
Entonces, escaseó el dinero y escaseó la mercancía. Es correcto. Y se dejaron de comprar autos nuevos y ahí salió algo, ventaja. Que como no compras autos nuevos, repara los que tienes y entonces la gente te compra. No como antes, pero sí te compra. Y si tienes la mercancía a tiempo, pues quedas en el gusto del cliente. Que esta es una pregunta muy valiosa porque mucha gente que está emprendiendo, que quiere emprender, incluso si yo voy a tener un carro como para poder estar en plataforma, no hago eso que usted acaba de decir, de estar reinvirtiendo o de acá el guardadito. Mucha gente creo que cuando ya tiene el dinero, y lo digo porque tengo muchos amigos que así les ha pasado desgraciadamente, que tienen y luego, no, pues el gustazo que se da uno, ya saben, que la comilona el fin de semana, que la fiesta con los amigos, que mi cumpleaños, que voy a invitar. Y entonces no pensamos a futuro como usted nos está aleccionando el día de hoy, estar pensando a futuro, porque nadie está exento de vivir una crisis financiera como la del 94 y luego vino la de la pandemia y quién sabe cuántas manos van a venir. Entonces la recomendación que nos está haciendo un gran empresario como usted, yucateco, porque al principio dije que tenemos historias en América y también en México, pero ¿qué tal en Yucatán? ¿Qué tal en Yucatán? Y estamos el día de hoy con una persona que ha salido adelante, con trabajo, disciplina, resiliencia. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta, ¿ok? Pero esta, ¿qué le parece si me la responde después de la pausa comercial? Porque nos vamos a una pausa comercial y recordarles a nuestra amable audiencia que estamos a través del 105.9 FM Super Estéreo. Viene la pregunta, usted que es un sobreviviente, ¿cómo regresa uno a abrir una cortina de un negocio después de un golpe emocional y físico tan fuerte? Pero de eso vamos a platicar después de esta breve pausa. Muy bien, amigos de Super Estéreo 105.9 FM, la superestación. Estamos el día de hoy en Mechanics Brothers. Yo soy Jerry Magaña y tenemos una grandiosa entrevista en los controles. Mi queridísima voz, hermosísima Betania Abreu. Y por supuesto, un gran invitado el día de hoy, don Jorge Aranda Zavala. Don Jorge Aranda, díganos usted la pregunta que hicimos antes de irnos a corte comercial. Voy a repetirla. ¿Cómo regresa uno a abrir la cortina de su negocio después de un golpe emocional y físico tan fuerte? Nos quedamos en el año negro de 1994, cuando la economía fue muy difícil, pero aquí en su biografía que estábamos buscando por allá, nos aparece que tuvo algo que muchos yucatecos hemos vivido, lastimosamente, y sobre todo en los talleres con muchos amigos que nos han platicado, en los talleres mecánicos y sobre todo también los mecánicos de cabecera que nos acompañan aquí en el programa. Usted vivió un asalto, sufrió un asalto. No sé, aquí no nos dice si exactamente fue en la refaccionaria o en su casa, pero ¿cómo uno se repone a ese momento tan difícil? Porque yo creo que los emprendedores vivimos muchas cuestiones muy difíciles, incluso los asaltos. Díganos, ¿cómo se repuso usted y qué palabras de aliento puede brindarnos el día de hoy? Porque este es un momento muy, muy importante para que la gente escuche que no todos siempre somos fuertes, y no porque estemos construyendo un negocio nos va a ir súper bien, sino a veces vienen golpes inesperados como este. Bien, pues no esperaba esto. ¿Qué pasa? Que pues en aquel tiempo yo quisiera que los días fueran de 48 horas, ¿no? Trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche diario, y los domingos abría de 8 a 1. Entonces ya habíamos bajado las cortinas y escuché que golpearon la cortina, por el afán pues de seguir vendiendo. Yo ya me iba a mi casa y cuando abrí necesito una pieza y entraron 2 personas y pues noquearon a mi diligenciero. Ya. Y yo me puse a forcejear con él. Con él, me dio un cachazo. Seguimos forcejeando y me puso la pistola en la cabeza. Y en el forcejeo disparó, pero no me entró la bala, pero sí me quemó y me hizo un hueco aquí. Con el cachazo me hizo un hueco. Claro. Y me dejó tirado, ya me vencí, agarró la caja, se la llevó y me quedé tirado ya. Afortunadamente un vecino me llevó al hospital, en fin. Pero pues es algo que no estaba en el libreto, ¿no? No lo esperábamos.
Pero es algo que de repente pasa Sí, porque sí. mucha gente en Yucatán piensa que no pasan ese tipo de cosas, Sí, es correcto. pero pues sí Exceso pasa. de confianza. Sí pasan y que nos puede vulnerar emocionalmente en su momento. Por eso es muy importante que la gente que nos esté escuchando pues entienda que el tema del emprendimiento no siempre solamente son de triunfos o de historias que tienen que ver con el tema de la financiación, sino que hay sorpresas que de repente nos da la vida, pero que nos hace más fuertes. Así es. Pues me llevaron a la clínica, afortunadamente no entró, me suturaron y todo. Y al otro día me fui a trabajar. Como todo Me fui a un trabajar emprendedor. o sea, yo decía entre mí, no puedo sentir miedo, yo no debo sentir miedo, no va a pasar nada, en fin. Y fui a trabajar con mi parche y me lo cambiaban cada dos horas, en fin, me cambiaban mi parche. Y sí, adelante, o sea, no, sin problema, o sea, sí me dolía, sí me sentía así medio débil, porque tenía mucha sangre, pero fui a trabajar. Claro, don Fui Jorge. a trabajar y salí adelante, afortunadamente sí nos robaron la venta del sábado y domingo. Y dije, no, esto no me va a vencer, seguir, para arriba. Y no nos venció porque cuando la motivación no existe, la disciplina se mantiene. Sí. No, nunca quise sentir compasión de mí, no me ha gustado. Y no lo hice en ese momento. Y eso es lo que al final de cuentas hizo grande también a Madero, porque hoy creo que con varias sucursales y con varias personas que trabajan, pues dependen precisamente de esos momentos especiales en su vida. Sí, yo creo que sí, la gente que está con nosotros creo que valora mucho eso, tenemos esa cultura, de siempre para adelante, yo creo que sí. Pues muchas gracias, don Jorge, por esa increíble lección que nos está brindando el día de hoy, que tal vez sí no estaba en el guión, pero pues sí aparecía dentro de las preguntas y era importante porque mucha gente que escucha la Superestación pues también tiene que salir fuerte el día de hoy con grandes historias como la que usted está contando, porque de verdad es importante resaltar el trabajo que hacen los yucatecos, empresarios yucatecos, gente yucateca, nuestra gente, para salir todos los días adelante y sentirnos orgullosos de eso. Y precisamente con esa visión humana que hoy tiene también Refaccionarias Madero. Porque ahorita vamos a hablar tantito de la visión humana, porque ellos dicen, fíjate, cambiaron su eslogan de decir, tenemos 1000 soluciones, ¿ok? A decir, tenemos la solución. Antes era, tenemos más de 100,000 razones para decirte que sí, porque tenemos un gran surtido. Ahora decimos lo tenemos todo. Excelente, muy bien, la solución. Sí. Y bueno, esto nos lleva a lo siguiente. En 2012, al abrir la sucursal Macroplaza, deciden frenar tantito para profesionalizarse. Porque si no, se iban a volver, me imagino yo, locos por allá con tanto que venía. ¿Cuál fue el paso más difícil de dejar de ser un negocio familiar? Escuchen muy bien, todos los que son emprendedores, y volverse una empresa estructurada. Sí, pues en aquel tiempo era mi hermana y yo, y teníamos muchos problemas, ¿no? De mando. A veces la misma gente, yo siempre decía, un día iban con la luna, otra con el sol, según el estado de ánimo. Uh-huh. Y también ya nos estaba ganando la operación. Pues busqué ayuda, busqué asesoría y empezamos a cambiar, pero tuve yo que tomar una decisión de aceptar sugerencias. Ok. De repente te vuelves un todólogo, uno que sabe todo, y es una realidad. Clásico. Que tuve que no doblar las manos porque no es mi estilo, pero sí escuchar. Correcto. Y aceptar delegar. Bien. Aceptar que hay gente que sabe otras cosas que yo no sé. El arte de delegar. El arte de delegar y entre ellos puedo mencionar al licenciado Alfonso Pino, que es uno de los asesores. Un saludo a él que nos Me ha está apoyado escuchando. bastante en eso y aprendí a escuchar. Bien. Aprendí a escuchar y mira, tenemos que hacer estos cambios, tienes que estar preparado para que mucha gente que no va a aceptar esos cambios. ¿Y qué pasó seguramente, no? Se van a tener que ir y sí, lo empezamos a hacer y sí, y no me eché para atrás y ahora ya tenemos una empresa estructurada. Me Ya imagino. me doy tiempo para entrevistas porque antes ¡Qué bueno que vino! y para eso no, de verdad estaba yo dedicado a trabajar Ya. y afortunadamente sí, ahí vamos en el camino, no hemos llegado del todo,
Pero sí, ahí vamos y ya es una empresa con mejor estructura. Sí, y yo creo que vio partir a mucha gente que desde sus inicios también estuvo con Sí, usted y fue algo sí, muy sí. difícil también enfrentar, ¿no? Sí, claro, porque de repente había muchas, yo no quiero hablar mal de nadie, pues sí había muchos vicios, muchas formas diferentes de hacer Normal, lo cosas. normal en cualquier lugar, ¿no? Y pues en un momento dado dijeron, pues ya no me conviene. Claro. No, pues sí, porque es muy difícil empezar a soltar las llaves de, por ejemplo, de la caja o confiar en otra gente que no lleva su apellido para manejar el negocio. Correcto, correcto. Oye, me imagino que todo en el principio era libreta, calculadoras. Sí, ¿Cuál fue el notitas de papel de pan. notitas de papel? No me diga, de verdad. ¿Y cuál fue el mayor dolor de cabeza al meterse entre computadoras, códigos de barra y sistemas de inventarios? Pues precisamente eso, porque ¿qué pasa? Que uno se acostumbra que inviertes, por decir, 100,000 pesos y te llegan 10 cajas Ok. y las tocas. Y cuando inviertes en sistemas, en tecnología, no es tangible, no lo ves. Ok, Entonces dices, claro, oye, claro, ¿dónde claro. está el dinero que invertí? ¿No? Ajá, sí, sí, sí. Pero luego te das cuenta de que si no hubiéramos tomado esa decisión, no tendríamos razón de ser ahorita. O sea, ya nos Correcto. hubiera ganado la operación. Y afortunadamente, entonces ahorita es cuando más ganas le metes. Y en ese momento todavía seguíamos con la competencia que nos decía usted, que... Sí, donde sí, salió, sí, ¿no? claro, claro. Pero cuando te metes en esa vorágine de adelantos y de tecnología, pues tú cierras los ojos, cerré los ojos y para adelante. Ya no puedo decir a esto no, va para adelante. Y nos dimos cuenta que de repente la competencia como que ya no quiso. Ok. Como que las siguientes generaciones no les pareció, no era su estilo, no tuvieron esas ganas. Y se fueron venciendo. Ya. No vencieron, se fueron echando para atrás. Ya se van, llámese. No hablo en tono despectivo. Pero varios por allá. Luque, Torres, varios por allá. Ok. Y dígame un asunto muy importante, porque aquí teníamos 100,000 razones para decir que sí. Hoy tienen un stock de más de 140,000 productos. Sí. Y aquí hay una pregunta que yo me he hecho, seguramente algunos mecánicos se han hecho, y mucha gente de la audiencia. ¿Qué es lo que se compra? O sea, ¿cómo una refaccionaria sabe qué comprar? Sí, en la experiencia, tengo mi departamento de compras, pero yo, la primera negociación es o qué Ujú. marcas o qué líneas, yo soy el que las decido todavía. ¿Y qué se sabe cómo comprar o qué? Pues también ya tenemos ayuda de las máquinas, el 80-20 de lo que se mueve, Ok. nuestros máximos y mínimos. Hay sus diagnósticos, Sí, ¿no? hay diagnósticos que nos dan los sistemas, tenemos nuestro ERP que nos da esas sugerencias, pero también el feeling de experiencia que uno tiene es lo que nos ayuda. Porque es lo importante, aquí debemos saber qué autos se van a descomponer aquí en Mérida. Claro. Para saber qué piezas, ¿no? Sí, porque ahorita son 25 marcas de autos con 10 modelos diferentes. Entonces, eso nos los da el sistema. Nos ocupamos con los proveedores de buscar equivalencias. Ya, entonces sí, y es un stock bastante grande que de repente se andan radiando y todo, porque cuando yo he ido, de repente, está en esta sucursal, lo van a traer para aquí, se lo mandan. Es una logística muy impresionante cómo se mueven ahí en Madero. De repente estoy yo en la 66, Madero 66, y se comunican para la central y de ahí, lo tenemos aquí en Canacino, por acá, por allá, un Macroplaza. Sí, es correcto. Muy bien. Bueno, sus mostradores tienden a atender a miles de mecánicos. Desde su perspectiva, ¿cuál es el error de negocio más común que ven los mecánicos en los talleres? O sea, yo como mecánico, para que se entienda más, ¿cuál es, si yo voy por una pieza y de repente no es esa pieza, cuál es la pieza más, digamos, que más se repite o que más... Pues los sistemas de fuel injection. Esos Ahí- son los que más... Ahí tenemos, sí, tiene mucho que ver la temperatura, los ohms, el ohmiaje, los ohms. Y a veces de un auto cambia a otro. O sea, yo soy mecánico, llego y pido, ¿cómo se llama? Piezas para full injection y siempre falla. Sí, pides para... Puedo poner una marca de un auto, puedo decir la marca del auto. Bueno, de un auto común Ajá. que se fabrica
uno se fabrica en India, otro en China y hay otro en Brasil. Ok, Y tenemos que averiguar, no sabes qué dice el capirote, si dice Brasil, si dice China. Porque el mismo año tiene 3 versiones. Ok, y eso casi muchos no lo saben. Claro, entonces eso nos da la experiencia. Y yo como mecánico llego y te pido una pieza tal y de repente no sé ni dónde la elaboraron y ahí está la variación. Sí, claro, y causa molestia con el mecánico, con justa razón. Y a veces por eso pedimos muestra. Ok, está interesante esto. Vamos a una breve pausa, don Jorge, y te regresamos porque se está poniendo buenísimo esto para todos los mecánicos que nos escuchan. Super Estéreo. Abreu ahí en los controles, yo soy Henry Magaña y por supuesto un gran invitado el día de hoy, sinónimo de gran mecánica, de resiliencia y por supuesto de emprendimiento. Don Jorge Aranda Zavala se encuentra con nosotros a través de los micrófonos del 105.9 FM Super Estéreo y estábamos hablando de los errores más comunes de un mecánico cuando llega a comprar piezas a la refaccionaria. Y bueno, nos están comentando don Jorge antes del corte que hay diferentes versiones de un mismo carro y del mismo año, o sea, el mismo modelo del vehículo, pero fabricado en 3 diferentes países y allá es donde se encuentran los errores. Y nos decía que en el full injection, si no estoy mal, es donde está el error, pues que la mayoría comete aquí en Yucatán. ¿No es así, don Jorge? Sí, pero no es error de los mecánicos, a veces es de la planta armadora, ¿no? Que los ensamblan y ellos no tienen problema porque tienen un sistema como su ADN del carro, ¿no? Su número de serie. Y ellos pues saben, este se fabricó acá, se instaló acá y se implementó allá. Pero nosotros nos basamos en los catálogos de un año hasta el otro, el modelo X. Y nos basamos y muchas veces no es. Entonces cuando hay confianza con el mecánico, le dices, ¿me puedes traer la muestra o me das una foto? Y me dan la foto, ahí ya sabemos, mira, este es. Importantísimo, lo acaba de decir, cuando hay confianza sí, con los... Claro. Una confianza con la gente, por los dos lados, con los mecánicos, con sus clientes. Que es muy importante eso, porque si no... Oiga, don Jorge, ¿y qué pasa con las piezas que de repente no son y dicen, pues no le quedó al carro? ¿Qué sucede con esas piezas? Tenemos ya un departamento de cambios y garantías. Y se le cambia, se le hace su cambio, se le da la correcta. Si hay diferencia a favor, se le devuelve. Si no, pues se le dice que es un poco más cara. Tenemos ese proceso para agilizar ya todo eso. Que es importante para los dueños de vehículos, como por ejemplo pues yo, que de repente llegue y diga, oye, no sé, que no le hizo la pieza, porque en programas pasados estábamos hablando de lo siguiente, escucha muy bien, don Jorge, de repente uno como dueño, para ahorrarse algunos pesos, uno ya sabe que hay que cambiarle y vas a la refaccionaria y pides, me da esta pieza, y luego vas al taller mecánico, ya compré la pieza, ya te la traje, y resulta que no es. Sí pasa eso, y hay unos que ellos los quieren armar. Sí. Y no, para instalar una pieza de fuel injection hay que escanear el carro y reprogramarlo. Porque si la pones nada más, la falla sigue en la computadora. Entonces hay que resetearlo, programar esa pieza y la instalas y queda bien. Y muchas veces viene y te dice, mira, falló. Y no fue así, sino que él instaló. Ya, que es uno, sobre todo viendo tutoriales, muy famosos tutoriales que hay por todo internet y demás. Y no es así, ya no es así. Entonces hay unos clientes que sí se pone un poco difícil y tratamos de ayudar, mire, esto es así, y llegamos a la solución. Sí, me imagino, y la paciencia con su equipo bien entrenado para resolver ese tipo de temas, ¿verdad? Sí, invertimos mucho en la gente, en capacitación y todo, sí. Refaccionada Madero, o Madero Refaccionada mejor dicho, es conocida también por su labor social, como la donación de sillas de ruedas. Yo quiero saber por qué es importante para una empresa del giro automotriz involucrarse en este tipo de causas tan nobles. Pues yo siempre he dicho que hay que retribuirle a la sociedad mucho de lo que nos da. Y ayudamos a algunas fundaciones y también hemos regalado sillas de ruedas para gente necesitada. Lo elegimos entre los mecánicos, ellos, oye, mira, tengo una persona, y llevamos su silla de ruedas. Qué noble labor, de verdad. Y en 30 años que ya hemos cumplido al frente de Madero, seguro han visto a mecánicos que empezaron comprándoles tal vez una bujía o chalanes, que compraban nada más el aceite, los mandaban y todo. Y hoy tienen talleres grandes, por así decirlo. ¿Qué se siente ser parte del crecimiento de tantos negocios locales aquí en Yucatán y que seguramente usted también ha leccionado? Pues eso es una buena satisfacción.
No tanto leccionado, pero sí hemos ido de la mano, ¿no? Bien, Nos bien, hemos echado la mano. Hay mecánicos que ya van de bajada, les digo, ya están grandes. Pero fueron mis amigos desde que yo les llevaba refacciones en bicicleta y hasta ahorita siguen trabajando. Y hay unos que eran sus secres que, como bien dices, nos compran ahora, tienen confianza con nosotros. Y sí, seguimos adelante. Da gusto ver que vamos en el camino. Okay. Sí. De hecho, hay un amigo que nos está mandando saludos para ustedes, el ingeniero Carlos Mendoza. Claro que sí, de Atlas. Calín. Mero cuate, claro. Ahí que les ha mandado saludos. Ahí debe estar aquí en el programa, pero pues que se fue a las chinas. Sí, cierto. Exactamente. Carlos Mendoza. Muy bien, don Jorge, su filosofía es dar soluciones, pero sabemos que el público a veces es muy complicado. Sin decir nombres, ¿cómo manejan al cliente o mecánico sábelo todo que les exige una pieza que ustedes saben que no es la correcta? Es algo difícil, ¿verdad? Porque llegan todos ahí. Nos amarramos el hígado. No, pues le tratamos de explicar, mira, esta es la que me marca el catálogo, tienes razón. Tú eres el que sabes, tú eres el que arma, yo solo vendo refacciones. Y mira, esta es la que marca. Si no es, te la cambio. O si quieres te doy esa. Y si no es, también te la cambio. Tenemos paciencia. Sí, lo digo porque nos aliamos de la señora paciencia, porque sí. Tenemos ahí unos amigos. Hay unos que nos dicen, tengo 40 años de mecánico, ¿qué me vas a enseñar? ¿De verdad? Sí, yo tengo 40, ¿qué me vas a enseñar? Sí, es cambiante el mercado, ¿no? Sí, claro. Así es. En cambio ahorita también está pasando un fenómeno de que hay mucho mecánico que ya sale de escuela, ya sale de academia. Ok. Y es más consciente. No quiero decir que los mecánicos empíricos son malos, sino que pues cuando pasas ya por una escuela o una academia, como que traes otra perspectiva de las cosas. Ves las cosas de diferente manera. O sea, los estudios es primordial, ¿no? Sí, claro. En cambio aquel mecánico que aprendió porque su maestro le enseñó y entonces como que replica sus estilos. Y la cultura también va cambiando. Por supuesto, los vehículos, porque pues es claro, tecnología. Sí, antes era al tantiómetro. Tocaban y mira tal cosa. El oidómetro. ¿Cómo fue? El oidómetro. Se ponían así o ponían su mano, está vibrando, es tal cosa. Ahorita no puede ser así. Ahorita tienes que poner un escáner, le pones la clave y te marca, mira, sensor de ABS, sensor de árbol de leva, sensor de cigüeñal, y ya vas a lo seguro. Sí, porque hoy en día ya hay mucho cambio y esto nos llega a la siguiente pregunta. Si un mecánico joven nos está escuchando y su sueño es abrir su propio taller grande o su propia, no lo sé, llantera o demás, con la experiencia de 30 años que usted tiene, ¿cuál sería la primera regla que no debe romperse? No engañes a tu cliente. ¡Excelente! Díganos por qué en experiencia. Hasta ahorita, pues yo tengo como la empresa 35 años y de vendedor, bueno, de 43 años. 45 años ya en el medio. Muy bien, 45 años. Sí, 45 años. No hay una persona, un cliente que me haya tratado, que me diga, me engañaste, no me cumpliste, me mentiste. Yo no. Todo ha salido bien hasta ahora. Todo, pues le digo la verdad. Aun cuando es algo que me equivoqué, le digo, mira, ¿sabes qué? Yo la regué, me equivoqué, lo podemos corregir. ¿Y con los sabelotodo cómo ha estado Ali? Pues igual, es que, mira, sin llegar a doblar la cabeza, es decirle, mira, ¿sabes qué? La regué, me equivoqué, vamos a corregirlo. Es mejor reconocer lo que hago mal a querer mantener una mentira o un orgullo. Que hemos visto mucho, ¿no? Sí. Sobre todo en la industria de la mecánica. Claro. El orgullo como que no sirve. Entonces es decir la verdad. Decir la verdad de frente, yo creo que sale bien. Me van a decir, en alguna ocasión me dicen, no, pero es que, y sí, mira, insisto, sin bajar la cabeza. Me equivoqué, no pude esta vez, pero lo corrijo. Y sí, así debe ser. Excelente lección. Fíjese que me pasó mucho, sobre todo tenía un auto, hasta tenía una camioneta y de repente se le fue el alternador y yo lo vi, lo fui a buscar y justamente ustedes lo tenían y yo le decía al mecánico, oye, pero ahí está el alternador y cuesta tanto. No se puede reconstruir, pero lo están teniendo ahí de buen precio. No, te aseguro que reconstruido porque ese no es la pieza.
Y resulta que sí me lo reconstruyeron. Y como en los 2 meses fracasó de la reconstrucción. No, si no empieza a marcar un foquito en el tablero. Sí. Los autos del 80 para atrás sí se reconstruían, se rebobinaban. Se rebobinaban, pero el alternador, el estator, okay. Se le cambiaban valeros, sí. Después del 85, sí. Ya traen sensores, trae todo. Si no le pones el grueso del cable y las vueltas que debe tener el estator, porque se rebobina, sí. Te marca un foquito. Fíjese. O carga de más y luego te quema tu batería. Ya entendí todo. Sí, no, tiene su chiste. Sí, creo que te me voy de resentimiento, doctor. No, es que es una realidad. Entonces uno va aprendiendo con toda. Claro. Con toda la experiencia que tiene, ¿no? Claro, importantísimo. Miren, tenemos un anuncio muy especial que vamos a hacer regresando de este corte comercial, este brevísimo corte comercial, porque don Jorge tiene un anuncio que quiere compartir con toda la audiencia de Super Estéreo 105.9 FM, la superestación. Tenemos esta excelente noticia para toda la gente porque resulta que la familia Madero crece más. Pero después de esta breve pausa comercial, vamos a dar este increíble anuncio y continuamos con la parte final de esta increíble entrevista con don Jorge Aranda Zavala. Adelante, por favor. Muy bien, pues estamos de nueva cuenta aquí en Mechanics Brothers. Yo soy Henry Magaña y estamos el día de hoy con un gran emprendedor y empresario de la mecánica, de todo este circuito de mecánicas. Y nos fuimos a corte comercial con una pregunta: ¿cuál sería la regla que no debe romper alguien que está iniciando con su taller y sueña en grande, o con su llantera y sueña en grande, o con lo que quiere iniciar en el emprendimiento? Y don Jorge nos compartía con sus más de 30 años, 43 nos dice él de experiencia, que la regla que no se debe romper es no mentirle al cliente, no mentirle. Y eso nos lleva a hablar tantito de diferentes sucursales que hoy tiene Madero Refaccionarias, como son La Matriz, que se encuentra precisamente en Avenida Madero, Canacín Centro, Macroplaza, Francisco de Montejo. Y el día de hoy, en exclusiva, aquí en Super Estéreo 105.9 FM, vamos a hacer mención de la siguiente sucursal que se abre. Adelante, don Jorge, platíquenos de esta nueva sucursal. Sí, tenemos la noticia de el 2 de mayo se inaugura la sexta refaccionaria. ¡Wow! Que va a estar en la ciudad de Humán. Allí en Humán, hasta los Humanos, espero que nos invite por allá, don Jorge. Sí, vamos a estar allá haciendo despapalle. Todos están invitados ese día, va a haber tacos de cochinita, refrescos, regalos. Va a haber una buena fiesta. Entonces es la sexta sucursal que se suma a la familia. Correcto. Y aquí viene una increíble pregunta, don Jorge. Ya sabe que yo soy el preguntón del programa. ¿Qué sucede con, ahora sí, la competencia que viene de fuera, que son a nivel ya nacional y a veces internacional? ¿Cómo compite Madero Refaccionarias el día de hoy? Porque tiene una amplia clientela el día de hoy que confía mucho en usted, pero ¿cómo ha sufrido este cambio vertiginoso con lo que viene de fuera? Pues una de las razones cuando empezamos con la reestructura del negocio, de la empresa, es eso, ¿no? Poder ver de frente a la competencia internacional o nacional. Uh-huh. Y pues demostrar que también aquí sabemos hacer bien las cosas. Eso. Y es una lucha constante, no podemos parar. Y por eso también nos estamos expandiendo. La para confianza tratar, de la gente, sí, ¿no? Sí, pues la confianza, tenemos la confianza de la gente, la seguimos cultivando. Y por eso nos estamos expandiendo, para cubrir espacios y no dejar que las transnacionales no vayan a... No, y sobre todo seguir ofreciendo lo mismo, que es la garantía, la cercanía con el mecánico, con el cliente final, todo lo que ha cosechado Madero Refaccionarias desde hace muchos años, que hace un momento que estábamos en corte comercial, yo le platicaba a don Jorge que mi papá, un saludo a él, don Henry Magaña también ahí, igualito a mí sale. Bueno, pues don Henry me llevaba a la sucursal de la calle 66 y yo todavía recuerdo, y cada vez ahorita que voy con los diferentes carros que he tenido, hoy en día conduzco un carro así medio deportivo por allá, y siempre llego a Madero y hay una persona que siempre me atiende desde que pues, está chavito con mi papá, y yo creo que es una de las grandes lecciones que Madero Refaccionarias tiene para nosotros el día de hoy, la cercanía con el cliente, porque yo con él voy. Sí, José Chimpolo. Un saludo para don José. Sí, es correcto.
es importante también, ¿no? Porque siempre decimos, consume lo nuestro, consume lo yucateco, ¿no? Ayuda a las empresas yucatecas. Pero pues nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Claro. Porque puede ser mucha corazonada, mucha empatía. Mira, te voy a comprar, aunque seas malo o aunque hagas las cosas mal. No, yo creo que no. Entonces por eso nosotros nos andamos preocupando u ocupando de hacer las cosas mejor cada día. Para que además de que somos una empresa yucateca, la gente, sigamos en el agrado de la gente, nuestros mecánicos, los usuarios, empresas, todo. Eso es importante, tiene que ser una sinergia, un ganar-ganar. Don Jorge, si usted fuera capaz de recorrer y hacer memoria y acordarse de el primer día que abrió la primera sucursal, levantar cortinas y decir, bueno, vamos a iniciar con esta aventura, al día de hoy, ¿qué es lo que más pudiera recordar después de ese momento hace 30 años? Buenísimo, ¿verdad? Que no sabían que me estaban metiendo. No, fíjate que nos ha dado muchas satisfacciones. La primera, hay que ser sincero, económica. Y la segunda, de desarrollarte. Yo siempre tuve muchas inquietudes. Okay. Y tengo un defecto, no me canso. Y pude. Antes decían que eras muy travieso, ahorita nos dicen que soy hiperactivo si tienen TDAH. Es lo de hoy. O me decían que estaba loco. Fuente. Porque yo no paraba. Fuente de comprensión igual. Yo no paraba. Yo era diligenciero en bicicleta y yo no llegaba en la noche a la casa, como chavo, y me iba a correr. O sea, no paraba. Bueno. Entonces esto me ha ayudado a sacar todo eso, a desarrollar, y se me ocurre algo y le doy, vamos arriba. Y me ha ayudado a desarrollar todo eso. O sea, de hacer cosas que no se me ocurren, que sí, me llega la idea y digo, pues vamos a darle, yo creo que sí se puede, yo creo, y sí. Bien. O sea, es una característica muy importante que puedes recordar a lo largo de esos 30 años, claro, que usted es inquieto. Esa energía, claro. ¿Y quién le decía travieso? Mi mamá. Tenía que preguntar a don Jorge porque de repente me lo dijo así muy... Sí, era. Sí. Y dígame una cosa, don Jorge. ¿Cuál es el sueño o meta que todavía le hace falta cumplir a don Jorge con Madero? Me imagino que hay una. Sí, hacer una empresa institucional. Bien. Donde, ¿Cómo es eso? Platíquenos a toda la audiencia. Donde la empresa se siga permaneciendo, se siga dirigiendo y no necesite tanto tiempo de mi presencia. Okay. Una estructura donde hay un consejo, de administrativo y la empresa trascienda, porque veo como en la primera generación muchas empresas se van. Claro. En la primera generación se va la mitad, en la segunda se va la otra tercera parte y en la cuarta ya no existen. Entonces me gustaría a mí trascender eso. Espero que llegar a ese punto. Estamos en ese punto, sí, ¿no? Claro. Estamos en el camino. Sí, estamos haciendo eso. Ahí haciendo los manuales. Sí, y todo. ya estamos en los procesos. Excelente. Bueno, increíble la historia que nos ha contado el día de hoy. Yo creo que en este punto que estamos platicando ya antes de cerrar el programa, creo que se ha cumplido con la meta del programa del día de hoy. Reflejar pues todo lo que hay detrás. La gente ve nada más tal vez el logotipo o el anuncio vistoso de Madero, los comerciales muy bonitos que sacamos aquí en Super Estéreo, porque los comerciales que sacamos son muy bonitos aquí. no, pero aquí están preciosos. Y es lo que la gente puede percibir de Madero, pero va más allá. Una historia que ha marcado a muchas personas, que lo ha marcado indiscutiblemente a usted, que ha tenido sueños de muchas personas, que ha construido gente y personal con muchos valores como José, que se encuentra en la 66, y me imagino que hay tantas personas por allá que tienen una filosofía diferente, que se enraizó precisamente en Madero. Y es lo que está cultivando el día de hoy. Creo que estamos hablando en este programa de muchas cosas, de consejos para emprendedores, empresarios. Independientemente si te dedicas a la mecánica, creo que los consejos del día de hoy son una lección muy importante y bien aprendida por don Jorge después de 43 años en esta bella industria automotriz. Somos amantes de los motores, don Jorge. Sí, desde luego, sí, es correcto. Y bueno,
Don Jorge, ¿qué hace Refaccionarias Madero hoy en día para seguir en la mente de la gente? Pues esto. Ok, venir a una Los entrevista medios, con Henry. los medios, sí, Pero más allá me refiero a la visión, porque hoy en día están viniendo más carros híbridos, algunos eléctricos. ¿Qué está haciendo Madero con esto nuevo que está viniendo? nos Para estamos que... actualizando con los proveedores, nos estamos aliando con proveedores para saber cómo viene, ¿no? Porque es Claro. algo desconocido totalmente. Pero nos estamos aliando con los proveedores para irnos capacitando sobre eso. ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque en programas anteriores han venido gente, mecánicos y demás, gente importante, también ingenieros, y viene esta pregunta para la industria automotriz, muy importante. Vienen autos de otras líneas, de otros continentes, lejísimos, y de repente vienen con tecnologías y la duda para el yucateco o para el mexicano es, ¿habrán piezas para estos nuevos vehículos? ¿Me arriesgo con este vehículo? ¿Qué haré si le falla eso a ese vehículo? ¿Dependeré totalmente de la agencia? O sea, ¿no tendré más opciones? Esas son las preguntas que nos estamos haciendo todos nosotros. Y yo creo que aquí vamos a cambiarle tantito a la pregunta que le vamos a hacer a ustedes y vamos a preguntarle, ¿Madero está preparado para este cambio vertiginoso que viene ahora con esta revolución de nuevas líneas de vehículos? ¿Habrá refacciones para todo esto? Sí, estamos preparados. Sí, tenemos información de primera mano donde qué modelos sí van a permanecer y qué modelos no. Y estamos invirtiendo en esos modelos. Fabuloso. Sí, no todos van a permanecer. Hay unos que no valen la pena, pero no voy a hablar de eso. Pero sí estamos preparados para eso. O sea que Sí, podemos tener la confianza nosotros yucatecos de poder ir a adquirir un vehículo. Sí. Excelente. Sabemos que algunas piezas le quedan a otros modelos, lo cargamos en nuestro sistema y tenemos información. Yo creo que una de las preguntas antes de irnos al programa, porque es muy importante esta pregunta para todos, es si voy a comprar un vehículo que se encuentra, no lo sé, en otro continente y de las marcas que están viniendo, antes de comprarnos, acercarnos, por ejemplo, a Madero para preguntar, ¿hay piezas para este vehículo para que entonces yo decida invertir en este patrimonio? Porque es un patrimonio al final de cuentas. Desde luego, claro. Sí. Muy bien, pues ya lo saben, amigos. Nos están comentando por acá que hay una aplicación también. Bien, sí, antes de irnos, sí. Estamos trabajando en la lealtad del cliente. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, por cada compra que nos hagan, pueden cargar puntos que luego equivalen a pesos que pueden cambiar por refacciones, por regalos o por herramientas para los mecánicos. Ya se está haciendo, llevamos 6 meses en eso y nos ha funcionado bastante bien. Mucho mecánico ha ¿Ya está en cambiado uso? Ya está. Fabuloso para todos los mecánicos que nos están escuchando. Sí, es una app digital de Madero Refaccionarias. Yo como mecánico puedo juntar piezas y cuando el cliente público general. excelente. Compras, escaneas tu nota, cargas y cuando tengas cierta cantidad puedes cambiarlo por refacciones. Fabuloso, increíble, de verdad que eso viene cambiando. De ahí viene también la respuesta a la pregunta que hacía hace un momento. ¿Qué está haciendo Madero para permanecer en la mente de todos? Bueno, una nueva app que te permite entonces obtener beneficios en tus compras, claro, porque Madero está hoy a la orden del día. Estamos haciendo cosas diferentes, correcto. Excelente. Bueno, señoras y señores, tú que me escuchas en la superestación 105.9 FM, aquí está la Mechanic Sister, aquí Betania Abreu, Henry Magaña, aquí también en los micrófonos. Hoy tuvimos el placer, el enorme placer de escuchar una historia de emprendimiento completa, de recomendaciones, de consejos a cargo de don Jorge Aranda Zavala, el motor de Madero Refaccionarias. Muchísimas gracias, don Jorge. Gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Algún saludo que quiera enviar antes de irnos a corte final? No, pues a toda la comunidad de mecánica y de dueños de autos. Fabuloso, un saludo a todos ellos. Y bueno, amigos, esto ha sido todo el día de hoy en Mechanics Brother. Eso.